el informe para segundo debate del proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. En el informe de mayoría se establece que toda mujer o niña puede interrumpir el embarazo hasta las 16 semanas, a excepción de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, a quienes se amplía hasta las 18 semanas de gestación. Para Jaramillo, colocar un plazo menor a las mujeres y niñas en condiciones de pobreza y con dificultad de acceso a la salud sería una tortura. De la mañana con 4 minutos, 8 con 4 minutos, en Ponto Noticias de Radio Pichincha avanzamos con más entrevistas. Ya está con nosotros la doctora Soledad Angus, abogada, feminista y magíster en Derecho Constitucional. ¿Cómo está, Soledad? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Antes de entrar en materia del tema que se va a tratar mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el proyecto de ley de interrupción del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, yo quisiera su criterio desde el punto de vista constitucional respecto a lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde en las últimas horas se produjo una incursión por parte de un grupo de élite de la Policía Nacional fuertemente armado, a una institución en la que estaban ciudadanos, sus empleados y sus autoridades o sus representantes, algunos de los consejeros que están en disputa por la presidencia de este organismo. Esta incursión habría sido solicitada por quien se autodenomina presidente del Consejo de Participación, apoyado por la mayoría. Y ahora las miradas se van a dirigir hacia la Corte Constitucional, que podría terminar dando una solución a este conflicto. Desde el punto de vista constitucional, ¿cómo debería actuar la Corte en este tema? Buenos días. Buenos días, Licenia. Realmente, gracias por la invitación. Realmente es preocupante lo que vemos, la información que vemos día a día de lo que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el resquebrajamiento de la institucionalidad del país realmente es evidente y cada vez resulta más insostenible, ¿no? Pese a que se ha dicho que por parte del Ejecutivo formalmente que no hay interferencia o injerencia en otras funciones y que ellos dejarán que se resuelva como se tenga que resolver el conflicto que hay actualmente con el Consejo de Participación, pues vemos que realmente estas incursiones por parte de la policía, que son dependientes obviamente del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, y también la validación que supuestamente hizo el Ministerio de Trabajo del nuevo presidente, pues reflejan que hay una postura, digamos, oficialista que tiende a apoyar al nuevo proclamado presidente supuestamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo y debería terminar ocurriendo es que van a ir todos, mayoría y minoría, a un juicio y control político en la Asamblea, porque la verdad es que lo que está ocurriendo en el Consejo es muy vergonzoso. ¿Cómo está, doctora Soledad Angus? Qué gusto saludarle. Finalmente mañana será el día de decisiones en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que le obligaba a la Asamblea a tramitar un proyecto de ley para regular este tema en particular, pero está la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir mañana, además, para que la Asamblea en sus decisiones no contradiga lo que ya ha manifestado en este pronunciamiento de abril del año pasado la Corte Constitucional? Y sobre todo, más allá de los temas constitucionales, legales, de procedimiento, la Asamblea sintonice con las víctimas de abuso sexual, de violaciones, que resultan precisamente embarazadas por esos ataques, doctora.
Buenos días, Alexis. Bueno, efectivamente, como tú ya lo has mencionado, existe desde abril de 2021 una sentencia de la Corte Constitucional, a partir de la cual ya se despenalizó el aborto en casos de violación para todas las víctimas y no solo cuando la mujer padezca de discapacidad mental, que era lo que nosotros teníamos en nuestra legislación desde 1938. Uno de los principales fundamentos para esta despenalización es que era discriminatorio únicamente contemplar la posibilidad para mujeres que tengan discapacidad mental y no para otras mujeres o personas con posibilidades de estar, cuando la condición de víctima la tienen tanto unas como otras, más allá del asunto de la posible discapacidad mental que pueda o no pueda tener la víctima. En ese sentido, y basados en este principio de no discriminación, se amplió la causal y se despenalizó para todos los casos. Esto es muy importante tener en cuenta cuál fue este fundamento. ¿Por qué? Porque ahora que la Asamblea está obligada a emitir esta legislación, tiene que tener en cuenta que tiene que seguir este parámetro de no discriminación a efectos de la elaboración de este proyecto de ley. Eso quiere decir que no se pueden establecer condiciones más leoninas o más restrictivas que las que ya tenían actualmente las víctimas de violación que hubieran padecido una discapacidad mental y que eran las que hasta este momento, las únicas que hasta abril del 2021, las únicas que podrían abortar en casos de violación sin tener una penalización y obviamente con acompañamiento del sistema formal de salud. Esto es muy importante, pero esto es algo que al parecer la Asamblea en todos sus cálculos realmente políticos, electorales, en este juego de poder, en este lobby de muchas fuerzas conservadoras que por supuesto existen en nuestro país, está obviando, está prefiriendo no tener en cuenta, y estamos viendo que se ha mantenido una discusión que lastimosamente ha desnaturalizado el enfoque del mandato de la Corte Constitucional. El mandato expreso de la Corte Constitucional fue elaborar y aprobar un proyecto de ley para que se garantice los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, estamos viendo que los enfoques en la Asamblea son múltiples, son variados. Ciertas discusiones parecen orientadas más a satisfacer caprichos personales de políticos que a realmente dar cumplimiento a lo que mandó la Corte Constitucional. En el tema de los tiempos, finalmente la Comisión de Justicia redujo los tiempos que inicialmente se habían presentado como propuestas y hay un informe de minoría en que los reduce aún más. La Corte Constitucional en su sentencia no habla de tiempos. Allí, ¿qué debe de definir la Asamblea? A ver, la Corte Constitucional no habló de tiempos y es más, fue expresa en decir que no le compete a la Corte Constitucional establecer límites de temporalidad porque eso es un trabajo de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Asamblea Nacional no es que en esta libre configuración legislativa que ellos tienen, no es que es ilimitada, no es que es irrestricta y no es que no está sujeta a nada más. La Corte Constitucional le establece a la Asamblea y a otras autoridades públicas que en el proceso de elaboración, aprobación de la ley y en la implementación de ya la despenalización del aborto en los casos de violación, se tienen que seguir estándares internacionales de los instrumentos de derechos humanos, de la Organización Mundial de la Salud, y así da unos determinados parámetros. Y es más, la Corte Constitucional lo que sí hace es recoger criterios o experiencias de otros países, ¿no? Entonces, obviamente, la Corte Constitucional en su regulación no fijó plazos y lo mandó a hacer a la Asamblea, pero de acuerdo a parámetros internacionales, de acuerdo a criterios y teniendo en cuenta también las experiencias de otros países. Por ejemplo, se citan experiencias de países en los cuales existen límites temporales para el aborto libre, es decir, el aborto sin causal, pero para el aborto por violación no se establecen plazos. Se estableció también, por ejemplo, criterios respecto de países en los que están concebidas las 17 semanas, dio algunos criterios y algunas referencias, ¿no? Pero sí estableció esto de que tiene que hacerse de acuerdo a estándares internacionales, estándares de derechos humanos y a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Eso es importante, ¿por qué? Porque a mí me parece que incluso el informe de mayoría, al haber ya rebajado tanto los plazos, se está yendo contra estos criterios de estos instrumentos, e incluso se está yendo contra el principio de progresividad y no regresividad. Recordemos que nuestra Constitución está expresamente señalado que el ejercicio de los derechos siempre debe ser progresivo, nunca regresivo. En este sentido, si desde 1938 teníamos ya una causal que se venía aplicando sin límites legales de temporalidad, establecer límites temporales tan cortos es una regresión a cómo se ha venido ejerciendo estos derechos según nuestro marco actual. Recordemos que la Corte Constitucional estableció que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación es un ejercicio de las mujeres de su derecho a la integridad física, a la integridad personal, a la integridad psicológica, es un ejercicio del derecho a la autonomía, a la indignidad sexual de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual, es un ejercicio al derecho de la garantía de no revictimización a quienes han sido víctimas de un delito, es el ejercicio al derecho a decidir libre e informadamente sobre su vida sexual y reproductiva. Entonces, el acceso a esta interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación representa el ejercicio de una múltiple gama de derechos reconocidos por la Corte Constitucional. Por lo tanto, establecer límites temporales demasiado cortos va a implicar un retroceso a cómo se han venido ejerciendo estos derechos, desde antes y después de la sentencia, porque luego de la sentencia de la Corte Constitucional ya se han venido realmente practicando estas interrupciones voluntarias del embarazo en casos de violación. No es que recién con la ley se van a poder hacer. La ley, lo que estaba supuestamente orientada y para lo cual se crea esta ley, es para garantizar el acceso más amplificadamente. ¿Por qué? Porque no a todas las zonas van a llegar organizaciones de derechos humanos, no a todas las zonas llegan organizaciones feministas. Entonces, esta ley lo que busca es justamente amplificar la difusión de lo que ya resolvió la Corte Constitucional y garantizar el acceso a las víctimas. La ley no puede ser restrictiva, esa no es la naturaleza de la ley. Doctora, ahí hay algo que me inquieta un poco y es, estamos hablando de interrupción del embarazo en casos de violación, entonces, cuando se trate de una niña, porque ha habido casos, yo siempre suelo en este espacio recordar al doctor César Pazimiño, ¿no? que además usted lo conoce bien, participó en varios espacios dentro de las comisiones generales, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno de la Asamblea, durante el trámite de toda esta reforma. Y él un día nos contó a Licenia y a nosotros en este espacio que él conocía casos de niñas de 10 años, que fueron violadas y que terminaron embarazadas, ¿no? Entonces, en casos como ese, que me parecen atroces, que yo no logro entender cómo ocurren esas cosas, tiene que haber también, digamos, la denuncia, cómo tienen que hacer las víctimas, sobre todo en el caso de mujeres, de niñas, perdón, o adolescentes, tienen que ir con la denuncia. ¿Cómo procedería el aborto en estos casos? Bueno, te comento algo, Alexis. Cuando una persona, no hablemos solo de interrupción voluntaria del embarazo, sino en general, cuando una persona acude al sistema de salud y el sistema de salud presuma que ha sido víctima de un delito, una infracción penal, el sistema de salud tiene la obligación de hacer la correspondiente notificación a las autoridades pertinentes. En ese sentido, si por ejemplo tú llegas con un brazo roto, fracturado, golpeado, avaleado a un hospital, el hospital tiene la obligación de notificar, llegan los médicos legistas al hospital y todo para tomar procedimiento y independientemente que tú hayas o no hayas hecho una denuncia. Es decir, siempre, no hablemos solo de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, siempre, en general, en todos los casos, es el hospital el que hace las notificaciones respectivas a las autoridades competentes. Entonces, bajo este presupuesto, lo que se ha siempre defendido por parte de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, es que para los casos de víctimas sobrevivientes de violencia sexual no puede ser diferente. Es decir, no puede imponérseles a estas víctimas la carga procesal de
acudir a hacer una denuncia. Sabemos ya, todos lo sabemos, todos los conocemos, que el sistema de justicia puede ser revictimizante, puede ser lento. Ir a poner una denuncia no es algo que puede ser rápido, inmediato, no es algo a lo que tienen acceso, sobre todo víctimas más vulnerables, como mujeres con discapacidad, niñas de la ruralidad, adolescentes. Entonces, imagínate cómo va a ir una niña que posiblemente tiene al agresor en su entorno, primero a una fiscalía a poner la denuncia y luego al hospital. Entonces, lo que siempre se ha dicho es que tiene que ser la Casa de Salud la que realice esta notificación. Recordemos algo adicionalmente. Desde marzo del año pasado, es decir, casi ya un año, se implementó conjuntamente con el Ministerio de Salud y la Fiscalía unos formularios de denuncia, de tal manera que las casas de salud, cuando llega una niña, adolescente, mujer que presuntamente fuere víctima de violencia sexual, la Casa de Salud tiene la obligación inmediata a través de unos formularios que se implementaron de hacer la notificación a la Fiscalía. Y eso ha ayudado muchísimo a agilizar las denuncias, a aumentar la cantidad de denuncias, porque no necesariamente las víctimas acudían a hacer estas denuncias a la Fiscalía. Esto sea o no interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, debe mantenerse lo mismo, porque para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación se va a hacer un tratamiento o un procedimiento diferente para las víctimas. Debe ser lo mismo, esta notificación de manera célere e inmediata por parte de la Casa de Salud a las fiscalías para que tomen procedimiento en defensa de la víctima sobreviviente de violencia sexual. Y de hecho te comento algo, porque los que defienden el informe de minoría han dicho que no, es que el informe de mayoría busca la impunidad de los delincuentes porque imponen así, ¿no? Estas narrativas, imponen estos discursos. Pero en realidad el informe de minoría tampoco contempla la obligación de que la víctima tenga que denunciar. El informe de minoría también recoge en este sentido que sea la Casa de Salud la que tenga que elaborar la denuncia, que es, como te repito, lo que pasa hasta ahora en casos de violencia sexual y en cualquier otro caso. Y de hecho, el informe de mayoría es el que establece, digamos, la forma que tiene que ser la vía más rápida de notificación y le impone un plazo dentro del cual deba hacerse esta notificación a la Fiscalía de esta noticia del delito. El informe de minoría no lo recoge, no dice cuál va a ser el procedimiento, no dice cuál es el plazo que la Casa de Salud tiene para hacerlo. Es decir, en términos de garantizar que esto se notifique, la violencia sexual se notifique a las fiscalías, es más garantista o tiene más concretado esto el informe de mayoría que el propio informe de minoría, de los defensores que supuestamente dicen que el informe de mayoría busca la impunidad. Es todo lo contrario en realidad. Doctora Angus, en la Asamblea se habla de 18, de 16 y hasta de 12 semanas. Y usted hace un momento mencionaba que hay legislación de otros países que han mucho más avanzada que la nuestra, donde ya se permite el aborto en casos de violación, y mencionaba la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud, que en este caso es la organización rectora, digamos, en materia sanitaria, y que da las directrices del mundo en salud? ¿Qué dice en el caso de la interrupción del aborto, del embarazo en casos de violación? ¿Qué dice sobre el aborto en casos de violación? Bien, a ver, en materia de legislación comparada, la mayoría de las legislaciones que tienen límites de temporalidad los tienen, como les dije hace un momento, cuando se trata de aborto incausado. Cuando se trata de aborto en casos de violación, la mayoría de legislaciones optan por no establecer plazos, sobre todo porque, por ejemplo, en casos de niñas, en casos de personas de la ruralidad, en casos de mujeres con discapacidad, es mucho más difícil y más tardío poder llegar a los sistemas de salud. Recordemos que incluso en el caso de niñas, en muchos casos la violación es sistemática porque se produce por personas de su entorno. Entonces hay niñas que resultan embarazadas producto de violación sin ni siquiera haber tenido su primera menstruación. ¿Por qué? Porque vienen siendo víctimas sistemáticas de violación, entonces ni siquiera ven su primera menstruación y quedan embarazadas en su primer periodo. Entonces es muy difícil para estas víctimas, sobre todo para las más vulnerables, detectar los embarazos. Entonces cuando se ponen plazos tan restrictivos, las que se quedan afuera son precisamente las más vulnerables. Y recordemos que estamos hablando ya de un
únicamente de despenalización en casos de violación, es decir, una víctima que ya de por sí está en una situación de vulnerabilidad. Bien, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que nosotros tenemos aplicado en nuestra legislación? Nosotros en nuestra legislación actualmente no tenemos límites legales de temporalidad, pero lo que sí tenemos desde 2015 es una guía práctica clínica que fue expedida por el Ministerio de Salud. En esta guía práctica del Ministerio de Salud se recoge la definición que realiza la Organización Mundial de la Salud de interrupción voluntaria del embarazo, que define como esta interrupción que se produce hasta la semana 22 de gestación. En este sentido, bajo este criterio y esta definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, que de hecho está dentro de nuestro marco actual, que es esta guía práctica del Ministerio de Salud, el estándar mínimo a reconocer por parte de la Asamblea debe ser el estándar aplicado, que es la definición referente a las 22 semanas. Esto como un estándar mínimo realmente, ¿no? Doctora, son 70 votos, mayoría absoluta, los que se requieren para la aprobación de esta ley el día de mañana. Yo le planteaba hace un momento esa inquietud, ¿no?, sobre, digamos, la postura que debería adoptar la Asamblea, más allá de lo que dice la misma sentencia de la Corte Constitucional, sino empatando un poco con la necesidad de tener una ley, como ustedes la han denominado en redes sociales, sobre todo, y se convirtió en una etiqueta, una ley justa y reparadora, sobre todo pensando en las víctimas, ¿no? Pero más allá de eso también, ¿qué obligaciones y qué responsabilidad va a tener el Estado en caso de que se apruebe? Y usted también quisiera pedirle su criterio político de lo que podría ocurrir mañana, si es que esos 70 votos están, si hay más, si hay menos, qué es lo que está pasando. Pero el Estado, ¿qué otras responsabilidades debe tener para acompañar a las víctimas? Porque no es solo que a una mujer, en el caso de que se apruebe la ley como está, le asisten, le practican la interrupción del embarazo y listo, sino que habrá que hacer un acompañamiento que tiene que ver también con digamos, con aspectos psicológicos, de asistencia social y demás. Entonces, ¿qué otras responsabilidades podría tener el Estado? Bueno, eso que has mencionado, Alexis, es justamente algo que yo he venido diciendo hace algunas semanas. Me parece extremadamente penoso que estemos discutiendo todavía a estas alturas si estamos o no de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, que estemos discutiendo si es correcto o no lo que mandó a hacer la Corte Constitucional y no estemos discutiendo aspectos técnicos que son muchísimo más relevantes, como estos que tú has mencionado, por ejemplo, el tipo de acompañamiento, mecanismos de protección diferenciado para víctimas vulnerables como de la ruralidad o personas de diversidad sexogenérica, niñas, adolescentes. Es decir, en vez de estar discutiendo aspectos técnicos y aspectos que serían más relevantes, aspectos de una garantía de derecho, de un acompañamiento y de una protección para las víctimas, sobre todo las más vulnerables, nos hemos pasado discutiendo lo que la Corte ya resolvió. En este sentido, pues obviamente a mí me parece que desde una visión más allá que desde el derecho, más allá del punto de vista constitucional, que por supuesto es relevante porque ahí se marcan, digamos, los parámetros que tiene que seguir la Asamblea para la elaboración de este proyecto de ley, pero más allá de eso me parece que es inconcebible, me parece que es desalentador, me parece que es desesperanzador, efectos de pensar que podamos construir un mejor país, un país amigable para las víctimas, un país en que puedan sanar. Me parece desalentador que estemos frente a posiciones de asambleístas que lo que buscan a todas luces es incorporar prácticas que son revictimizantes. El informe de minoría tiene y contempla una serie de prácticas que sinceramente son revictimizantes, que da vergüenza que asambleístas hayan firmado ese informe de minoría, tan siquiera piensan tal vez que por oponerse al informe de mayoría, el informe de minoría es algo más equilibrado, más ecuánime, y posiblemente ni siquiera han leído las barbaridades que dice ese informe, ¿no? Ese informe es regresivo de derechos, no solo en materia de lo que tiene que ver con interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sino en otros casos de salud sexual y reproductiva. Entonces, a mí me parece, pues obviamente que en el sentido de lo que comentas, Alexis, la Asamblea lo que tiene que hacer y los asambleístas lo que tienen que hacer es, por un momento, tratar de dejar
dejar de lado los cálculos políticos, los cálculos electorales, pese a que ya hay sendas encuestas que señalan y que reflejan que aproximadamente el 70% de la población está de acuerdo a la despenalización del embarazo en casos de violación, pero de pronto están sesgados ciertos asambleístas, ciertos actores políticos por lo que le dicen los influencers, por lo que dicen medios, porque sabemos que ciertos medios hegemónicos mantienen posturas conservadoras, entonces están cuidando su imagen en ese sentido, ¿no? En estar con estos grupos hegemónicos, con estos lobbies que son realmente poderosos y que tienen muchos recursos económicos y que pues obviamente condicionan estos votos que están pensando únicamente en cálculos políticos y electorales. Entonces lo que la Asamblea debería hacer en un ejercicio de empatía a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual es acatar simple y llanamente lo que dijo la Corte, hacer una ley para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres que hubieran sido víctimas de violencia sexual. Ese es el enfoque y el sentido de la ley, eso es lo que la Asamblea debería hacer. Y eso es obviamente lo que tiene que hacer la política pública a través de otros organismos que son también rectores en la materia y que van a tener incidencia, como el Ministerio de Salud. Para doctora Angus, cualquiera de los dos informes que logre el consenso en la Asamblea Nacional y que sea aprobado va a tener que enfrentar el veto del presidente de la República. Ya sabemos cuál va a ser la postura de él, ya la ha anticipado al menos. ¿Qué va a pasar en caso de que el presidente no dé paso a este proyecto de ley? ¿Qué va a pasar con las víctimas de violación y con esta sentencia de la Corte Constitucional? ¿Sigue en vigencia? ¿No tienen ningún problema en aplicarla los médicos o las víctimas? A ver, como les había comentado, ya desde abril de 2021 que se emitió la sentencia, ya hay reporte por parte de organizaciones de mujeres y por parte del propio Ministerio de Salud, ya hay reporte de que esta sentencia ya se está aplicando. Es más, si los asambleístas se sentaran a revisar las estadísticas, verían que de acuerdo a la forma en que se ha venido aplicando esta sentencia de la Corte Constitucional, estarían dejando afuera por lo menos al 70% de las víctimas con estas restricciones que quieren poner en estos proyectos de ley. Por lo tanto, a todas luces estamos viendo que el proyecto de ley va a ser regresivo de derechos, lo cual es inconstitucional. Entonces, me parece a mí que no debemos apelar a el cálculo político de cómo tenemos más votos o cómo hacemos que el presidente no vete. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las víctimas. El centro de este debate es las víctimas y no lo que pueda pensar el presidente de la República. Porque a mí lo que me parece es que muchos asambleístas afines al gobierno, como saben que el presidente va a vetar, le quieren ahorrar el costo político y sacarle una ley mejorada o una ley de acuerdo a la conveniencia, no de las víctimas, sino a la conveniencia del Ejecutivo, para ahorrarle al Ejecutivo el costo político de ser él el que vete el proyecto de ley. A mí me parece que la Asamblea no puede seguir ese juego. El enfoque y el centro de la discusión y a quien debe protegerse es a las víctimas, no al Ejecutivo y mucho menos a su imagen. Si el Ejecutivo es el que tiene que asumir el costo político de vetar un proyecto que es para las víctimas sobrevivientes de violencia sexual, pues que lo asuma el Ejecutivo. Y que sea el Ejecutivo el que asuma también las responsabilidades de no darles a las sobrevivientes una ley acorde a sus necesidades. Recordemos que esto es un mandato de la Corte Constitucional y los incumplimientos de sentencias de Corte Constitucionales de la Corte Constitucional pueden tener consecuencia de destitución de las autoridades que incumplan su mandato. Entonces, que asuma las consecuencias del incumplimiento quien las tenga que asumir. Y finalmente, el Estado ecuatoriano tendrá que responder a las víctimas ya cuando acudan a demandar sus derechos, posiblemente organismos internacionales. Recordemos que ya hay en estos momentos 3 casos de 3 víctimas, niñas, que fueron obligadas en su momento a seguir con maternidades forzadas. Ya hay en estos momentos demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano. Entonces el Estado ecuatoriano va a tener que seguir haciendo frente a no atender las necesidades de estas víctimas. Fuera de eso, pues que a nivel político, cada autoridad que tiene que intervenir en este proceso sea la que asuma los costos de no ponerse del lado de las sobrevivientes de violencia sexual. Doctora Soledad Angus, se nos va terminando el tiempo y yo no quería dejar pasar esta oportunidad para pedirle a usted una opinión sobre un tema polémico y que tiene que ver también con lo expuestas que están las mujeres en la sociedad y más todavía que sean los medios de comunicación
los espacios en los que se reproduzcan malas prácticas como la del acoso, ¿no? Esta semana vimos con mucha vergüenza lo que sucedió en un programa deportivo, donde 7 sujetos que rodeaban a una mujer, digamos, eran cómplices de un acoso y además presenciaban el acoso de un tipo que me parece que es inversionista, dueño del medio, qué sé yo, señor Canesa, a una presentadora de un programa deportivo. Ha habido manifestaciones en redes sociales de rechazo, obviamente, a ese tipo de actitudes, y una respuesta que ha sido bastante extraña, por lo menos porque lo que uno hubiese esperado es que existan las disculpas, ¿no? No sé si del medio, o al menos sí de cada uno de los personajes que estaban rodeándole a la chica y que terminaron actuando prácticamente como cómplices de ese acoso, cuando el sujeto dueño del medio le decía que estaba bien buena, ¿no? Y que hacía para estar tan buena. ¿Qué tipo de, digamos, de prácticas, buenas prácticas, deberíamos empezar a generar en los medios de comunicación para evitar que estos hechos bochornosos, vergonzosos, y además que terminan alimentando precisamente el asunto del acoso que yo le mencionaba, se reproduzcan en los medios? Bueno, la verdad es que tocas un tema que estos últimos días nos ha indignado a muchas y a muchos, ¿no? Me parece que es algo absolutamente vergonzoso, y bueno, yo no soy una televidente o no soy una espectadora habitual de este tipo de programas, los veo, digamos, de vez en cuando quiero ver alguna noticia puntual, pero no los sigo, digamos, consuetudinariamente, y realmente ahora a partir de esto es que he visto en las redes muchos fragmentos, ya no solo de sino de varios programas deportivos, y vemos que siguen esta misma línea, ¿no? Sexualizar extremadamente a una participante femenina, hacerle comentarios en doble sentido, a hacer estas prácticas acosadoras de que estás buena, o de que si tienes hoy puesto sostén o no tienes puesto sostén, y realmente que ha sido absolutamente indignante. A mí me parece que dentro de la indignación hay que rescatar algo positivo, y es que por lo menos hemos llegado ya al punto de que nos indigna. ¿Cuánto tiempo tienen estos programas al aire con estas prácticas? Muchísimos años. Esta práctica no es nueva, esta práctica, por lo que hemos visto, viene desde siempre por parte de estos programas. Pero hemos ya llegado a un punto en la sociedad en la que somos capaces de señalar esa práctica e indignarnos con esa práctica. Por supuesto que hay personas que se van a resistir a eso, por supuesto que los propios medios y los propios participantes tratarán de disimular o esconder, y de hecho esconderse detrás de las propias víctimas para justificar sus conductas, pero socialmente ya están siendo señalados, y de eso ya no se vuelve. Lo que tienen que empezar a hacer es corregir sus actuaciones, corregir sus prácticas. Recordemos que ya hace algunos años, desde el Ministerio de Trabajo, se han venido expidiendo normativa relacionada a la prevención del acoso en los entornos laborales y a la obligación de establecer protocolos, procedimientos internos en los espacios laborales para prevenir y para denunciar el acoso. Entonces, los medios, por supuesto que no están exentos del cumplimiento de esa normativa. Deben cumplirla, y me parece una oportunidad importante para que el Ministerio de Trabajo, para que la Secretaría de Derechos Humanos, para que la propia Defensoría del Pueblo ponga la lupa sobre esto y examine y vigile el cumplimiento de estas prácticas para prevenir, erradicar y sancionar el acoso en el aspecto laboral, ¿no? Que es donde existen relaciones de poder, donde más frecuentemente puede producirse estas situaciones, ¿no? De acoso laboral y acoso sexual. Ahora, a mí me parece también que es muy desalentador que saquen como excusa que ese es el formato del programa y que más o menos lo que quieren dar a entender es que lo que hacen ahí los participantes hombres y la participante mujer es más o menos seguir un guión que es un show para los espectadores. Sencillamente me parece que esa es una excusa burda y que dice todo respecto a la nula responsabilidad social que tienen determinados medios de comunicación. Porque lo que están diciendo es que ofrecen un show, que montan un libreto donde están fomentando la cultura del acoso y la cultura de la violación. Y esto
tiene toda la relación con lo que hablamos previamente en relación a por eso le mencionaba yo este episodio, doctora, porque creo que tenía mucho que ver con lo que estábamos abordando hace un momento. Y una cosa adicional que sí amerita un comentario suyo también es, yo le decía, esperábamos una disculpa del medio y de los que estaban alrededor, pero resulta que quien sale nuevamente a exponerse, y eso es lo que yo entiendo como hombre, entiendo que esa es la revictimización, sale la mujer a dar las explicaciones de una forma muy forzada. Yo no me como el cuento de las líneas que ella leyó prácticamente el día de ayer, y se le veía obviamente la incomodidad al sujeto que estaba al lado, ¿no? Claro, a ver, todos vimos el video. Ella trataba incómodamente de desviar la conversación, de cambiar el tema cuando le empezaron a decir estás buena. De hecho, hubo uno de los participantes que por ahí dijo ya no la acosen, es decir, al menos le puso un nombre, pese a que tal vez podríamos decir que le faltó firmeza, que igual es parte de las risas y lo que sea, pero hubo por lo menos un participante que le puso un nombre a lo que estaba pasando y dijo ya no la acosen. Es más, luego ha habido unos comentarios, entiendo, de esta misma persona, donde señala que sí, que efectivamente esta chica siempre le agradece y le pide que la apoye para, digamos, tratar de salir o sortear estos tipos de comentarios que se vio en el video y todos lo vimos que le resultaban incómodos. Obviamente son sus compañeros de trabajo, obviamente es su lugar de trabajo, obviamente de hecho ella podría ser que no desee que se le imponga una sanción a sus compañeros, porque tal vez ella les tiene una estima pese a las prácticas que ocurren. ¿Por qué? Porque lastimosamente el acoso está normalizado, porque lastimosamente vivimos en una cultura de violación. Cuando luego dicen, por eso yo no les creo a la gente que dicen, no, pero es que, ¿por qué la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Mejor pena de muerte, cadena perpetua para los violadores. Yo defiendo, Alexis, a muchas víctimas de violencia de género y víctimas también de violencia sexual. Cuando hay una víctima de violencia sexual, Alexis, qué difícil es conseguir testimonios a favor de la víctima. Todo el mundo del entorno empieza, no, es que pobrecito, fulano, ¿cómo le vamos a arruinar la vida? Y como normalmente tienen posiciones de poder, es que es el ejecutivo, es el docente, entonces y empiezan los cuestionamientos a la víctima, y aún cuando hay personas que crean a la víctima y conozcan la realidad de los hechos, tienen miedo porque decir, no, es que no me quiero involucrar en un proceso penal o algo. Entonces en las redes todos odian a los violadores, pero en la práctica todos normalizan estas conductas de violencia sexual, todos los excusan y todos piensan, uy, no, es que pobrecito el violador, es que pobrecito, ¿cómo le vamos a desgraciar así la vida? Fue un error. Y por ahí salía, me parece que ahí de un medio, me parece que es de La Posta, salía por ahí un periodista diciendo, es de grandes reconocer los errores y dando el respaldo a este señor que hizo estos comentarios. Entonces vemos cómo entre ellos se tapan, pero la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo. La indignación social ha sido evidente, está ahí, y estoy segura que va a promover mayor control de estos medios, ¿no? Que es un control que hace la propia ciudadanía al final del día y que motiva a que tenga que haber necesariamente cambios, porque ya saben que están puestos a la lupa, quieran o no. Muchísimas gracias, doctor Angus, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, y ojalá que lo que usted menciona se extienda a todos los sectores, porque esto no solo pasa en los medios de comunicación, se ha hecho viral porque se puso en redes sociales y ocurre en un medio de comunicación, pasa en todos los ámbitos, no solo en los medios de comunicación, pasa en todos los lugares de trabajo. Hay muchas mujeres que no han podido hacer visibles sus casos de acoso porque tienen temor a perder sus trabajos y que tienen que convivir con los agresores o con los acosadores y que tienen que compartir jornadas extensas de trabajo con sus acosadores. Eso pasa en todos los ámbitos y qué bueno que ahora al menos el tema se esté debatiendo. Muchísimas gracias, doctor Angus, por su tiempo, por la información proporcionada. Muy amable. Gracias, doctora.